no acaba de que te preguntas cómo es posible. Bueno, voy a utilizar una expresión horrible de Montesquieu, porque es muy fea, de hecho, la, esa expresión de Robespierre, cuando se preguntó, muy egocéntrico, muy francés, ¿no? ¿Cómo es posible ser persa? Bueno, yo de pronto me digo, si estoy frente a alguien que me digo, ¿cómo es posible pensar de ese modo? Entonces prefiero hacerle preguntas y más preguntas para que saque todo, para que yo pueda entender la racionalidad de un pensamiento que es tan extraño, ¿verdad? Y bueno, así se hacen las novelas también, ¿no? Este, cuando se te revelan seres que no puedes entender, ¿no? Pero que los pones en el escenario y vas entendiendo que se necesita de todo para hacer un mundo, ¿verdad? Pero, en fin. Pero bueno, me acuerdo claro, de Bertie, me acuerdo muy entusiasta por otro lado, y de su hermana Esperanza, que murió muy joven. Estaba casada con Germán, cuya voz no se olvida, ¿verdad? Germán, con una voz vamos, que identificabas con Radio UNAM y con el programa de jazz de Radio UNAM, en fin, una Germán gran... Palomares, ¿Mande? diría Germán Palomares, ¿no? Sí, claro, Germán Palomares Oviedo, ¿verdad? Genial, qué Eh, voz. Otro de nuestra generación, por favor. sí, 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 sí. Y Fausto Alzati también, También Fausto estaba con nosotros. que murió también muy joven, sí, una gran generación. y Paso también, sí. ¿Quién? Y Paso también, sí, sí. Listo, pues muy buenas noches a todos. Muchas gracias por ¿Listos? acompañarnos. Vamos a llevar a cabo la tercera sesión del seminario que estamos llevando a cabo en la maestría en comunicación en el marco de los 65 años de la carrera de comunicación. Y bueno, les enviamos un cordial saludo a las personas que se conecten por Zoom o que vean esta conversación, esta clase del profesor Paco Prieto a través de Facebook o que lo vean en un futuro en alguna otra plataforma. Muchas gracias por acompañarnos. Mi nombre es Samuel Martínez, soy el responsable de la maestría en comunicación y bueno, les damos la bienvenida. Tenemos algunos estudiantes inscritos en esta materia, a la cual invitamos al profesor Paco Prieto, lo cual nos llena mucho de orgullo y es un honor tenerlo como profesor. Y dado que tenemos siempre el interés de que haya diálogo y haya una comunidad de reflexión crítica y de conversación, invitamos también de manera abierta a otras personas interesadas, la mayoría de ellos egresados de la carrera de comunicación de distintas generaciones, y también se han incorporado algunos estudiantes de posgrado y de licenciatura de otras universidades, desde otras partes de la ciudad y de México, interesados en la obra de Albert Camus. Así que bueno, se cumple muy bien el objetivo de abrir este seminario y les damos pues la bienvenida a esta tercera sesión. Así que vamos a arrancar, estamos grabando por si alguien tiene que retirarse o no pueda estar en esta sesión, le vamos a enviar la liga. Y como ya nos había dicho el profesor Paco Prieto, vamos a conversar en torno a la obra de Albert Camus, El mito de Sísifo, y vamos a tratar de llevar a cabo en esta tercera sesión 4 pequeñas conversaciones de aproximadamente 20 minutos cada una, 4 bloques, para que después tengamos tiempo de conversar, hacer una pequeña pausa y conversar. Esos 4 bloques los definió el profesor Paco Prieto. La idea de que él pueda discurrir sobre el tema durante 15 o 20 minutos, después hacemos la pausa, conversamos, dialogamos, intercambiamos ideas y pasamos al segundo bloque. Yo ahorita les voy a poner estos 4 bloques aquí en el chat de Zoom, por si alguien tiene interés en revisarlos. De todas formas, el profesor Paco Prieto nos irá guiando cómo va a ir conversando a través de estos 4 bloques. Así que bienvenidos y te escuchamos, querido Paco. Adelante. Gracias, Samuel. Bien, recuerden ustedes para mantener, ¿no?, abierta la dinámica de seminario, que pueden ustedes interrumpir cuando lo deseen. Y así vamos entablando una conversación. Pero de todas formas, lo que dice Samuel de los 20 minutos es perfecto, ¿no? O sea, yo puedo ir desarrollando el tema y luego entramos a la discusión, entramos a la conversación. Bien, la semana pasada, ya no me acuerdo por qué, pero yo hice una especie de salto o de relación con lo que sería la espiritualidad de los jesuitas del siglo XVI, en que hablé de lo que llamaron la moral laxa
de los jesuitas. Hubo en aquel tiempo unos jesuitas que eran unos reales humanistas, el padre Suárez, el padre Mariana, el padre Molina, etcétera, y que se enfrentaron al rigorismo de los jansenistas, de los calvinistas, de aquellos que consideraban de alguna forma y sin alguna forma, desde la raíz, ¿no? Que había elegidos y excluidos, ¿no? Bueno, quiero poner un poquito en contexto por qué esta división entre los formados culturalmente en la espiritualidad jesuítica o en la espiritualidad de Port-Royal, que era el convento de monjas, donde tuvo una enorme fuerza y de ahí una irradiación el pensamiento de los jansenistas a través del señor Arnaud, del abate Saint-Cyran, desde luego el filósofo Pascal y la hermana de él, que era monja en ese convento, Jacqueline. Este convento muy riguroso, las monjas se crucificaban y en fin, para sufrir el rigor de ¿qué diré yo? Sí, el rigor del sacrificio, del dolor, para imitar de alguna forma y equivocadamente, por otro lado, a Cristo. E incluso esto fue tan fuerte en la cultura francesa que llegó hasta el siglo XX. Yo diría que cuando leemos a los novelistas actuales de Francia, a los novelistas de 60, 50 años, seguimos encontrando esa imprenta, ¿verdad? O el espíritu de libertad, de apertura jesuítica o el espíritu radical, sombrío de los jansenistas, en Michel Houellebecq, en Philippe Claudel, en Echenoz y en otros novelistas franceses actuales. Bien, hay algo que es importante. De alguna forma, los intelectuales franceses tomaban partido, estaban más de un lado o estaban más del otro, pero lo que era un hecho es que estaban marcados por esto. Camus hace esta referencia que me parece muy interesante. Dice, un mundo que podemos explicar aún con malas razones es un mundo familiar, pero por lo contrario, en un universo de pronto privado de ilusiones y de luces, el hombre se resiente o se siente como un extranjero. Este exilio carece de recursos, pues deja al hombre privado de recuerdos, de una patria perdida, etc. Todo esto tiene mucho que ver con lo que pasa actualmente, que ha sido a lo largo de todo el mundo y de las culturas más diversas, un proceso de desvinculación. Cada vez la realidad nos es menos familiar, nos es menos próxima. Cada vez nos sentimos casi con necesidad de explicar por qué pensamos como pensamos, es decir, como nos hubieran cortado los referentes comunes. La, el escritor Mauriac, contemporáneo de Camus, no se llevaron bien, no, no se querían mucho. En el fondo se respetaban, sí, sí, porque hay una tradición, digamos, de sobrepesar el pensamiento del otro en la intelectualidad francesa, una tendencia a mantener vivo el diálogo con toda la pasión del mundo, con toda la vehemencia que quieras, pero mantenerlo presente, discutir las cosas. Quizá un ejemplo para vivir esto, para sentir esto, que está muy alejado de lo que pasa en nuestro medio cultural, sería bueno leer o releer o acercarse a un volumen que publicó la editorial Era hace muchos años y que es la obra crítica de Paul Nizan, Nizan, Paul Nizan, un gran amigo de Sartre que murió durante la guerra, que fue miembro del Partido Comunista Francés y que rompió con el Partido Comunista Francés, no con el marxismo, a raíz de que se firmó un pacto entre Hitler y Stalin, el famoso pacto germano-soviético que escandalizó sobre todo a los comunistas de buena voluntad. Otros obedecieron, bajaron la cabeza, ¿verdad? Siguieron la orden, ¿no? Se cuadraron, como quien dice, etc. Nixon dijo no, pero siguió manteniendo su pensamiento en vivo. Y lo que es genial es ver cómo este hombre, tan convencido y tan estudioso del pensamiento de Marx, como en esas críticas que hizo de los grandes novelistas de su época, cómo los tomaba en cuenta, se metía dentro de ellos
exponía sus diferencias con una claridad realmente extraordinaria. Invitaba pues a que el otro le contestara, a que el otro entrara en diálogo con él, por más fuerte, duro que pudiera ser ese diálogo. Así trato, entre otros, a los escritores católicos, de los que estaba radicalmente alejado, como Julian Green, por ejemplo, como el propio Mauriac, como Bernanos, etc. Él es Paul Nison. Bien, el hecho es que Mauriac escribió, Mauriac tan próximo a Pascal, por otro lado, esto es interesante, tan próximo a un cierto determinismo, tan próximo a ver los difíciles, extraños momentos en una vida en que de veras elegimos, de veras decimos, esto sí, aunque me cueste, porque por ahí es donde creo que se debe ir. Mauriac consideraba que estábamos en buena parte determinados, predeterminados de alguna manera. Y sin embargo hizo esta reflexión que a mí me parece verdaderamente inteligentísima. Mauriac dijo, si en Francia, en lugar de la espiritualidad de los jesuitas, hubiera dominado la espiritualidad de Port-Royal, es decir, pascaliana, jansenista, dudo mucho que Francia hubiera sido tanto tiempo católica. Es decir, ¿quién aguantaba ese rigorismo en que todos éramos pecadores, en que la culpa pesaba sobre todos nosotros? En fin, un mundo de sombras. De ahí que esas monjas de Port-Royal, uno de sus ejercicios era ser crucificadas, amarradas y estar en ayunos varios días, ¿verdad? Someterse a castigos corporales terribles, ¿no? Por otro lado, así sentían que hacían méritos para la salvación eterna, etcétera, etcétera. Esto no tiene por qué extrañarnos. Estas cosas siguen sucediendo. Los que han visto esa serie, creo que está en HBO, si no es YouTube, bueno, en fin, la que se llama el Minuto Heroico, que hace referencia al Opus Dei o a una tendencia en el Opus Dei, en las casas del Opus Dei, verán cómo estas personas se aferran y pasan años y años y años considerando que tienen que santificarse y aguantando humillaciones e infligiéndose castigos, pero con un sentido de vida, creen, hasta que quedan totalmente vaciadas y entonces salen a la calle y se encuentran que ya no saben para qué vivir. Lo que le preocupaba a Camus era la importancia fundamental de reencontrar un sentido para la vida, cuando socialmente se estaba perdiendo cualquier sentido de la existencia. Recuerden esa frase de él tan fuerte y tan clara, una buena razón para vivir es una excelente razón para morir. Recuerden, en el mito de Sísifo, lo dice muy claramente, Galileo no murió por defender el argumento ontológico, digamos, no murió para defender que la Tierra no era el centro del universo, no, que sin embargo la Tierra se movía, etcétera, etcétera. ¿Por eso valía la pena? No, no valía la pena. Entonces, ¿qué hizo? Pues abjuró. Abjuró, pero alguna vez dicen que dijo, eso no está comprobado, pero no importa. Yo creo que lo dijo interiormente. Digan lo que digan, y aunque me condenen, pero si mueve, es decir, se mueve la Tierra finalmente, les gusta o no les gusta. ¿Y qué fue lo que logró? Que el Vaticano lo condenara a vivir exiliado en Florencia, una forma de exilio muy especial porque podía recibir amigos, podía pasearse por Florencia. Cualquier paseo por Florencia es revitalizador, que se llama hermosa, ¿verdad? Recuerdo un francés, para que lo diga, un francés que fue maestro mío, y me acuerdo muy bien en París, en su clase, que hablando de Florencia dijo de pronto, la plus belle ville du monde, la más bella ciudad del mundo. Ay, que un parisiense diga algo, es así, es maravilloso, pero bueno, Florencia tiene ese encanto, ¿verdad? Y, y ahí fue el exilio de Galileo. La Inquisición no lo condenó, no lo mató, lo condenaron de palabra, pues. Pero el castigo, la cárcel, fue realmente vivir en una buena casa de Florencia, donde pasó el resto de su vida. Pero como dice Camus, nadie muere por el argumento ontológico, por si la tierra se mueve o no se mueve. Pero sí, sí, te das la vida si te llevan a renegar de lo que es vital para ti. Si te llevan a renegar
de tu compañera, de tu compañero, si te haces renegar de tus hijos, si te hacen renegar de las razones que le dan sentido a tu vida, entonces te puedes entregar a la muerte y al final, porque es tu vitalidad la que están cortando, ¿no? Y eso es lo realmente valioso. Y esto lleva a Camus, en este ensayo, el mito de Sísifo, a ese planteamiento verdaderamente luminoso. La cuestión filosófica realmente seria es el suicidio. Juzgar si la vida vale o no vale la pena de ser vivida. Eso es finalmente lo esencial. En nuestro tiempo, como todos saben, el analista Viktor Frankl afirmó eso, que la mayor parte de las personas que llegaban a su consultorio llegaban porque no sabían para qué vivían. Es decir, encontrar un sentido para la propia existencia, algo que orientase su propia existencia. Bien, esta, esta, este, esta división, digamos, entre la espiritualidad jesuítica y la jansenista motivó a los franceses durante siglos y fue un referente fundamental entre, entre la vida intelectual que se transmitía al pueblo y a la mayoría de los habitantes de Francia a través de los sermones en las iglesias, porque había los que arrastraban la herencia jansenista y los que arrastraban la influencia jesuítica. Eh, También los que iban, por ejemplo, con los dominicos, que estaban un poco entre una vertiente y otra, eh, sobre todo en lo que refiere a la cuestión de la gracia, pero eso sería entrar en una cuestión teológica que no viene al caso meternos en ese embrollo, ¿verdad? Ustedes saben que este problema de la gracia, de auxilio, hubo hasta una encíclica que así se llamaba, y casi la prohibición a los católicos de parte del Vaticano de que nunca trataran ese tema, ¿no? Porque se metían en mucho lío. Es que cuando uno analiza la propia vida, uno se dice, ¿en qué yo he sido verdaderamente libre? Libre, de libre albedrío, de libremente decir me determino por acá o me determino por allá, que no está de alguna forma ya trabajado, programado de alguna forma dentro de nosotros mismos. A Camilo lo que le importaba era el sentido claro de la existencia, el sentido de la existencia. Cómo conservar la vida personal, la experiencia personal y al mismo tiempo poder entrar en relación con los otros. Es decir, contextos comunes, contextos que crearan vínculos, que nos hiciesen en alguna medida dependientes del otro y el otro dependiente pues también de nosotros. Mantener viva pues las relaciones humanas. De aquí que su gran adversario fue Jean-Paul Sartre. Por eso les puse en la bibliografía ese libro que es bastante reciente, que se llama Camus Sartre, del estudioso norteamericano Aronson, perdón, que es un libro en que analiza cómo tenían finalmente que separarse los dos y llegar a sentir un rechazo profundo el uno del otro. Sartre era muy diferente, ya hablamos de esto la semana anterior, ¿verdad? Sartre era de una familia de la alta burguesía del norte de Francia, primo de Schweitzer, el gran científico y organista, en fin, que tocaba muy bien a Bach, por cierto, un hombre por otro lado extraordinario, de una familia mitad protestante, mitad católica, en fin, él mismo formado en el catolicismo, pero era un hombre que nunca tuvo problemas económicos, podía dedicarse tranquilamente a pensar, en tanto que Camus tenía que trabajar, y trabajar en cosas concretas, y ese campo concreto, ante las situaciones de guerra que le tocó vivir, lo hizo a través del periodismo, de ser un reportero en la revista Combat y luego un miembro de la resistencia francesa en la lucha contra los nazis. Sartre, sin embargo, fue un crítico, pero jamás estuvo en peligro su existencia. Aquí hay un pequeño paréntesis. Hay un libro que escribió este gran periodista inglés, el que hizo Vecinos Distantes sobre México y Estados Unidos, que se llama Y la fiesta sigue.
que es un libro sorprendente, es un gran reportaje en que nos muestra cómo era la vida en Francia en tiempos de la ocupación. Y cuando uno piensa, sobre todo tocado por el cine de Hollywood, que todos vivían en el terror, ¿no? Esperando que en cualquier momento les echase la Gestapo el guante y no. Bueno, pues resulta que los intelectuales franceses pues fueron muy consentidos por el régimen de la ocupación. Eran muy consentidos porque el gobierno de nazi puso del hombre fuerte en Francia a un alemán afrancesado. Esto de afrancesado no tiene por qué extrañarnos, porque había muchos afrancesados por la obra política del cardenal de Richelieu, que se le ocurrió una cosa que fue una cosa sorprendente y exitosa políticamente hablando. Él creó la Académie Française, o sea, la Academia Francesa, con un estipendio a los escritores que eran nombrados académicos, que eran bastantes, y entonces les daba puestos diplomáticos en el extranjero. Lo único que el cardenal les pedía es que le mandaran crónicas de su vida social, ¿no? Que les contara qué decía la señora con la que bailaron una noche, qué decía el marido de la señora, y que lo llenaran de pequeña información de lo que realmente pasaba, se sentía, etcétera. Y así fueran cada vez más, dándole más información que le hiciese tener una idea cada vez más próxima de lo que estaba pasando en cada país. El cardenal no solamente hizo eso, de tener ganada la intelectualidad, sino que además es el otro lado de la historia, propagó a los chivatos o soplones, y cuando se comprobaba que lo que decían tenía fundamento, les daba un estipendio, ¿verdad? Para que le siguieran mandando información, y ahí sí le mentían, porque eran desaparecidos, ¿verdad? Y en el Louvre, que todavía lo visitamos y vemos todas las maravillas que hay ahí, el cardenal tuvo las cámaras de tortura, ¿verdad? Ahí en el sótano del Palacio del Louvre, donde hoy en día está el extraordinario Museo del Louvre. Cuando el cardenal murió, el Papa Urbano VII, o sexto, no me acuerdo el número, pero el Papa Urbano, dijo, si hay un Dios en el cielo, la que le espera al cardenal de Richelieu. Pero si no lo hay, qué vida de éxito es la suya. Francia no era la potencia de Europa, estaba muy por debajo de España, que era la gran potencia en aquel tiempo, y la convirtió en la primera potencia de Europa. Aprovechó, recordando un poco al cardenal, y, la, para golpear España tenía que golpear al imperio austriaco, a los Habsburgos. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo el cardenal? Recuerdo estas cosas porque toda esta intríngulis que va creando los referentes culturales en una sociedad son muy importantes. Él era un cardenal, parece que era un hombre que creía, que tenía fe, pero que al mismo tiempo era un nacionalismo naciente. Estamos en la época del racionalismo, del nacimiento del racionalismo y de la modernidad, y por tanto se trataba de así como se daba cada vez más, era más predominante el individuo sobre lo social, asimismo la nación sobre las regiones. Es decir, el crear las patrias grandes, las patrias amplias, etc. Entonces, ¿qué hace el cardenal? Cuando ve que hay un gran general sueco que se llamó Gustavo Adolfo y que había entrado en Viena, ¿qué hace el cardenal para que eso fuera posible y para que triunfara sobre los Habsburgos? Pues llenarlo de recursos, que Francia tenía muchas, el país agrícola más rico y próspero de Europa. Y luego, ¿qué? Pues que mandara a un francés a que estuviera a su servicio y que asesinara a Gustavo Adolfo. Y sin patrón, sin el gran papá, sin el gran líder, los suecos se fueron huyendo, dispersos, hasta regresar a Escandinavia. Y había golpeado a España, como luego le quitó parte de Cataluña y parte del País Vasco francés, etcétera, etcétera. La obra del cardenal, que fue una obra políticamente, desde luego, impactante. A lo que voy es que había dos referentes. La moral jesuítica, que consistía en qué difícil es cometer un pecado mortal. Los jansenistas detestaban esto. ¿Cómo es posible? Esto va a llevar a la pérdida del rigor,
a la pérdida de los grandes ideales de pureza, de perfección en los seres humanos. Todo se va a volver relativo, ¿no? Y sin embargo, eso era profundamente humano y acercaba a las personas desde el confesionario a una proximidad, una práctica más asidua, digamos, de la fe, de la compartición de los valores con la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, la confesión era un modo de liberarte un poquito de lo que temías, pero sin darle demasiado peso. Mientras ames a Dios, todo está bien. Lo que por tal es verdad. Si verdaderamente amas a Dios, muy terrible no podrá ser, porque el segundo mandamiento, que lo dijo Cristo, es y al prójimo como a ti mismo por amor de Dios, lo cual da un sentido social. El rigor jansenista era tremendo. Casi no habría perdón. Se te podía negar una absolución. Se te podría negar cualquier esperanza de que podías navegar con cierta paz, ¿no? A lo largo de tu vida. Todo era el pecado, la culpa, etcétera, etcétera. Bueno, en el caso de Camus, que como ya dije, estaba muy alejado de este Mauriac que vio con toda claridad esta duda, esta disyuntiva, lo que vamos a encontrar es la necesidad de recuperar un terreno común de experiencia entre los franceses. Y eso solo se podía lograr buscando el encuentro, buscando un grado importante de integración, conservando las diferencias. Por eso la enemistad con Sartre era tremenda, porque Sartre consideraba que había que liquidar todo aquello que detuviese el proceso revolucionario para luego, una vez que hubiese esa justicia social, etcétera, esa igualdad entre los seres humanos, olvidarnos de esto porque ya no haría falta y volver otra vez a los problemas filosóficos centrales. Es decir, olvidarse de su propio pensamiento en función de que se haga la revolución. Y en ese sentido, que muriesen todos los que tenían que morir para que se llegase un día a la luminosidad del reino de la libertad. Esto Camus nunca, jamás lo pudo aceptar y consideraba una lucha fundamental en su tiempo. Consistía precisamente en esto. Consistía en la defensa de la autonomía de la persona frente a cualquier poder totalitario. Bueno, creo que los 20 minutos ya pasaron, que podríamos pasar al segundo bloque. Pero en fin, tienen ustedes la palabra. Gracias, Paco. Podemos empezar quizá con una ronda de comentarios sobre este primer bloque. Comentaba por aquí algo Salvador en el chat de Zoom. No sé si Ajá, quieras comentarlo, Salvador. ajá, No, no, Samuel, lo que pasa es que Paco comentó sobre el autor de Vecinos Distantes y yo solamente lo que marqué es que me parece, si no me equivoco, que es o era Alan Riding, ¿no, Alan Paco? Riding, en efecto, Alan Sí, Riding. sí, ¿Qué pasó? sí, Por cierto, nada más, Samuel, nada más era esa puntualización. qué bien. Sí es bueno que Alan Riding, gran periodista, y fíjense ustedes que Alan Riding también tradujo al inglés una gran novela de Julian Green, una novela originalmente escrita en francés. Green, Julian, porque hay que distinguirlo de Graham. Julian es hijo de norteamericanos del sur. Nació en París, hizo la primaria en París y la escuela secundaria. Luego se fue a Estados Unidos. Siempre se sintió, curiosamente, ¿verdad? Siendo un gran escritor en lengua francesa, siempre se consideró un escritor norteamericano. Vaya usted a saber por qué, pero ciertamente es impresionante también el peso de la cultura, porque su mundo está lleno de esta cosa de lo fantástico, de lo misterioso, eh, un poco próximo a mi amigo Ignacio Solares, un novelista de lo fantástico, de lo invisible, etcétera. En ese sentido, un escritor muy próximo a los grandes escritores ingleses, que tienden mucho al misterio, que tienden mucho a lo fantástico per se, a lo imaginario per se, etcétera. Muy diferentes en ese sentido al realismo moralista, en el buen sentido de la palabra, moralistas, sí, estudiosos de la conducta humana, de los escritores franceses. Eh,
Alan Riding escribió un espléndido libro sobre Julian Green y uno dice, madre mía, qué periodista que es capaz de entrar, ¿verdad?, al nervio de culturas que no son la suya, de la francesa, de la mexicana, de la norteamericana, etcétera. Un gran periodista. Y ese libro, Y la fiesta sigue, fue un viaje por la Francia de la ocupación, y es un viaje de veras lleno de, para muchos, para mí mismo fue también de sorpresas, de ver cómo vivía. No hay que olvidar que uno de los nazis, de los oficiales nazis, que estuvo destinado a París fue un gran novelista, Ernest Junger. Ernest Junger iba a comer a casa de André Gide, y André Gide iba a la casa de Junger a comer, y se trataba con todos ellos, con Marguerite Duras, con Maurice Vian, el cantante anarquista, en fin, participaban de todo este mundo cultural, como cada vez que los alemanes les mandaban a que tocara el piano Wilhelm Kempff, ¿no?, o fuera a dirigir Eugen Jochum, el gran director además católico, que no era nazi, pero que no todo el mundo tiene la fuerza o la opción de largarse de su país. Hay quien no puede, como Kurt Wegland, si hablamos de música, ¿no? Hay quien anda arrastrando con una nostalgia. Bueno, esto algunos de ustedes lo han experimentado, ¿eh? Vivir mucho tiempo fuera y de pronto extrañar, ¿no? Extrañar el guacamole, extrañar las carnitas con la tortilla, en fin, todas. Y hay quien, pues no, da igual, cualquier comida tiene su encanto, tiene su maravilla, de vez en cuando se antoja, pero si no hay, no importa. Y hay quien todo eso le pesa muchísimo. Se necesita de todo, ciertamente, para hacer un mundo, para construir un mundo, ¿no? Bien, para acabar la cuestión de la defensa de la autodeterminación, de la lucha por la autodeterminación, era sencillamente primaria, fundamental, y era lo único que te podía ayudar a no ser un verdugo para el otro. En el momento en el cual tú realizas tus talentos, tú te identificas con lo que haces, tu capacidad de violencia para con el prójimo o de envidiar al prójimo queda reducida a su mínima expresión. Pero si tú no eres más que las ideas, entonces tus ideas tienen que imponerse al prójimo. Incluso puedes hasta desear o fomentar o propiciar, consciente o preconsciente, el asesinato del prójimo. Se vivía en peligro en aquellos años, ¿eh? Recuerden que primero fue la Primera Guerra Mundial, que fue espantosa, que sucede a un tiempo de esplendor. Yo les hablaba de cómo había un café en París que se llamaba A la Industria y el Comercio. Es decir, era un canto a la tecnocracia, era un canto a la vida moderna, era un canto al confort, un canto a la comodidad, etcétera, etcétera, a lo confortable per se. Y luego viene el desastre. Los 4 años del 14 al 18, terribles, en que se perdió en Francia buena parte, y también en Alemania, y en Austria y en Hungría, buena parte de la juventud, muertos en las trincheras, muertos en los campos de batalla, quedaron mutilados, etcétera, etcétera. Algo espantoso, porque fue más de 1 millón de muertos, ¿no? Y eso dejó una huella, una marca, un dolor, hay que gozar el momento, porque no hacerlo es desperdiciar. Te puedes morir mañana, el día menos pensado. Te pueden acabar, te pueden liquidar. Ese sentimiento era mucho más fuerte, conste, en los países de la Europa Oriental. ¿Cuántos siglos no desapareció Polonia del mapa? Existían polacos, pero no existía Polonia. ¿Por qué? Porque se la comía Prusia, o se la comía Rusia, o se la comía Lituania, que a su vez se la comía, etcétera, ¿no? Y así vivían los rumanos, los polacos, los húngaros que fueron finalmente anexados al Imperio Austrohúngaro, etcétera, etcétera. Es decir, esos vivían con el terror a los espías, con el terror a ser aprendidos, a ser encarcelados, a ser torturados, etcétera, etcétera. Incluso, como os decía, hasta el extremo de desaparecer naciones del mapa. Solo así se explica que se haya dado un Kafka, el sentido trágico de la vida. Otro gran novelista hoy en día bastante olvidado, no sé por qué, Mickiewicz. Mickiewicz, que estaba aterrorizado por todo lo vivido, y que creo, si mi memoria no falla,
que acabó inmolándose, como aquel joven en Praga después de la invasión rusa, Jan Palach. Por eso también, tal vez, es por lo que esos eslavos tienen tanta facilidad para hablar otras lenguas, para camuflarse, por si es necesario camuflarse. Miren, hay una palabra en comunicación, una palabra que viene del Islam, que es el ketman. El ketman es un modo de comunicación que consiste en no decir, diciendo. Es decir, el ketman consiste en disfrazar, en disimular, en disimular. Por ejemplo, se me acerca alguien, estoy en la parada de un camión y me dice, qué mal está el país, ¿verdad? Y yo digo, ay, de veras. No, yo no lo veo tan mal. Sí, usted cómo es el ser humano. No, pero es que mire, usted ha pasado esto. Sí, pero esas cosas a lo largo de los siglos han pasado siempre. Y así le voy dando vueltas, porque pienso que ese puede ser un soplón. Ese puede ser un miserable que me va a denunciar y al llegar a mi casa van a estar esperándome. Este sentido de lo trágico, este sentido del mal, de lo maligno, de lo demoníaco, está mucho más presente en estos hombres de la Europa Oriental que en los occidentales de Europa, desde luego mucho menos en un andaluz, en un siciliano, en un napolitano, en América Latina. Somos en ese sentido todavía algo inocentes en lo que respecta a la presencia del mal, a las posibilidades del mal. Cuando se desata el mal y cada ser humano que me encuentro puede ser un enemigo y me tengo que cuidar muchísimo, muchísimo de él. Yo me acuerdo una vez que coincidí en un congreso en Praga con Jorge González, el gran investigador Jorge González, con Fátima Fernández Crisler, la gran investigadora Fátima, y estábamos los tres en el metro. Y se acerca de pronto un checo que venía con unos duraznos bellísimos. A mí que me encantan, se me iban los ojos. Y se acerca a hacernos conversación. Quieren y empezaron a hablar y decía, ay Dios mío, ¿qué hacen? Mejor que se callen la boca. Era la Checoslovaquia ligada a la URSS. Y yo estaba más callado que nada, ¿no? Ya sabía, había leído esto del Kidman, había leído a Milos y decía, sí, muy sonriente el checo, pero así debe ser un policía, ¿no? ¿Verdad? Un policía al servicio, pues, como si fuera un miembro de la Gestapo nazi, etcétera. Vivía un poco paranoico, si quieren ustedes, ¿no? Pero es que así han vivido a lo largo de los siglos polacos, húngaros, rumanos, búlgaros, etcétera, etcétera, ¿no? El sentido del mal. Todos los hombres que vieron la Primera Guerra Mundial como Camus, que era entonces un niño, y luego la Segunda Guerra Mundial, en la que fue un activista, sabían que el mal no es nada que de pronto se da, algo excepcional, es algo que se da en lo cotidiano, que lo practicas en lo cotidiano. El mal existe, el mal ahí está, y eso explica, claro, toda esa literatura de lo absurdo, toda esa literatura del terror que caracterizó la gran literatura europea de buena parte de todo el siglo XX. Y esta preocupación la tenía profundamente Albert Camus. Bien, lo irracional, la nostalgia humana y el absurdo que surge de su confrontación, por un lado la nostalgia de la unidad, de recuperar el sentido de la vida, por otro lado lo irracional, que lo podemos observar de pronto en el día menos pensado, vemos algo que es realmente absurdo, la muerte de un inocente, un tribunal que condena a quien no tiene por qué condenar, en fin, cuando la nostalgia se humana, el sueño de unidad, el sueño de encuentro profundo entre los seres humanos, es golpeado por lo irracional, de esa confrontación empieza a surgir el sentido del absurdo. Es decir, no es posible, pues, que lleguemos a una armonía, no es posible que nos complementemos unos a otros, empezamos a sentirnos cada vez más ajenos del prójimo, de los prójimos, que dejan de ser prójimos y se convierten en radicalmente extraños a nosotros. Es el sentido de la novela El extranjero también. Y luego también
lo que aparece en la novela La Peste, que esto es, vuelvo otra vez Camus a esa sensibilidad del absurdo. ¿Cuándo llegó la peste? El día menos pensado. Un día viste una rata muerta, luego viste 4, luego eran 10, y te das cuenta que se están muriendo las ratas, y después están muriendo las personas, y después se muere tu vecino también, de un modo misterioso, tocado por eso, por la peste, tocado por la epidemia. Y entonces se da una nueva dimensión en las relaciones humanas, nuevas dimensiones en las relaciones humanas, y así va pasando el tiempo y vas viviendo con una intensidad que no habías conocido antes, incluso haciendo en ti vivo el sentido de lo solidario, de la solidaridad con el otro, y de pronto, un buen día, se acabó la peste, la gente dejó de morirse y vuelve otra vez la cotidianidad. Muchos han criticado esta visión de la peste, diciendo, pero ¿cómo es posible que no lo analice desde un punto de vista de la lucha de clases, ¿cómo es posible? Llegaron así nomás y se fueron así nomás. Pues así nos pasa, ¿no? Vean ustedes, por ejemplo, cómo esto, en muchos artistas, esto está presente. Si recuerdan la Dolce Vita de Federico Fellini, hay una secuencia que es tremenda. Llegan todos los periodistas porque se ha matado un señor que era un hombre muy reconocido, considerado un humanista, una gran persona, un hombre muy importante para la cultura del país, etcétera, etcétera. Pero no solo se tiró él del edificio en el que vivía, sino que tiró antes a su mujer y a sus hijos. Absurdo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Esto es algo que en lo que muchos grandes maestros, digamos, de la novela, del cine, han reparado la irrupción de alguien que vivía, por tanto, en un grado de incomunicación, sin tocar fondo en sí mismo y, por tanto, sin poder sobrepesar al otro en su riqueza y en sus cualidades. Eso lo da Camus con gran intensidad en la novela La Chute, la novela La Caída. ¿Cómo puedes vivir en el fondo siendo un indiferente con respecto a los demás y sin embargo todos te reconocen y tú vas llevando una vida de fingimientos, una vida de disimulación y así vas hasta que un buen día algo te muerde y es algo terrible? En el caso del personaje de La Chute, el hacerse presente, que había una mujer que él pensó, él tuvo la intuición de que se podía tirar al seno y que él pudo haber hecho algo por ella, lo que no la quiso ver. Luego se dijo a sí mismo, es que no la vi, es que no lo supuso, es que cómo. Pero en el fondo algo le dice, ¿de veras? ¿De veras no sentiste algo? ¿De veras no sentiste que te pudiste haber acercado a ella? Haberle dicho, hola, ¿cómo estás? Algo, alguna cosa, algo. Por lo menos hubiera roto ese impulso que podía darse en el momento menos pensado, como de hecho se dio. Y acaba finalmente por esa falta de sentido de la vida, de la real solidaridad, de haber vivido en un perpetuo disimulo, termina como un autoexilio en un bar de Ámsterdam donde pasa la vida bebiendo y conversando con el que llegue porque hay que pasar el tiempo, que se llama Mexico City. Mexico City en Ámsterdam. Otra forma de extranjería, ¿verdad? Asumida por Camus. Son escritores con un profundo sentido de la presencia del mal porque lo vivieron, de la presencia de, de una amenaza de alguna forma perpetua, de la posible irrupción de aquello que no debe suceder y que nos separa, nos incomunica a unos hombres de otros. Y lo que más le aterrorizaba, y que es yo creo que el núcleo mismo de su obra literaria, es ver cómo el mundo se nos va volviendo a todos tan extraño, que todos vamos siendo exiliados, extranjeros, unos y otros, todos extranjeros, sin nada que compartir, es decir, sin posibilidad de sentir que hay algo en común, lo que nos mantiene de alguna forma vivos, que nos sostiene en buena medida, no solamente en vida, sino con deseos de
desplegar, desarrollar nuestra existencia. Bien, podemos, ¿alguien quiere decir algo? Seguimos, bueno, ¿Alguien tiene alguna pregunta o comentario hasta aquí? ¿Mm? ¿Pasamos al bloque 2, Paco? No, pasamos al bloque 2, ¿de acuerdo? Muy bien. Bien, en el mito de Sísifo, Camus intenta explicar y explica a través del héroe los conceptos de resistencia, libertad, y luego desarrolla el tema del suicidio. Como ya dije, como dice él, juzgar si la vida vale o no vale la pena de ser vivida. Como ya dije también, lo irracional, la nostalgia humana del absoluto y el absurdo serían las tres entidades de un drama que debe terminar con toda la lógica de la que una existencia es capaz. Es decir, cuando hay una ruptura del sentido lógico de las cosas. Un ejercicio interesante hacer es analizar, por ejemplo, estas formas de rupturas de la lógica más elemental. Analicen, sin ir más lejos, la afrenta a la inteligencia a la que nos someten con esta cosa de elección de los magistrados y los jueces de la Suprema Corte. Es algo grotesco, realmente grotesco. Es absurdo. Por otro lado, el tiempo que hay que pasarse sin saber de qué se trata, sin saber a quién estoy votando, una cosa ridícula. Es irracional. Es para violentarse uno. ¿Me ha visto cara de idiota o qué? Y lo que es peor, ¿cuántas personas hay que han llegado a ese grado de idiotización que aceptan este absurdo? Hace unos días me tocaron aquí en la puerta que venían porque me había tocado ser funcionario de casilla. Ya lo fui en una ocasión y les dije, me sentí muy violento, pero dije, cuidado, cuidado. Y le dije exclusivamente, mire, a mis 83 años, esto es muy fatigoso. Ya he sido yo funcionario de casillas, debí haberle dicho, oiga, ¿no se da cuenta que eso es grotesco? Que saldría a gritar a la calle, no voten, rechacen de alguna forma, no se dejen ver la cara de imbécil. No, que no sé, es absurdo, esto es irracional. Vean la enorme cantidad. Si analizan, por ejemplo, cómo se echó abajo la decisión del aeropuerto, ¿sí? Es absurdo, es ridículo. Y sin embargo, se burlaron de toda la sociedad, haciendo encuestas en Tabasco, en Oaxaca, donde la gente casi no viaja en avión, sin reparar en cosas tan elementales como la enorme entrada de divisas que significaba aquel aeropuerto, que podía ser un centro de comunicación de Europa y Asia con el resto de la América Latina, etcétera, etcétera. Es un conjunto de asuntos ridículos, grotescos, el amor al pueblo, el amor a... Incluso el modo ligero, superficial y frívolo de hablar de soberanía. Oiga usted, la Unión Europea, todos los países de la Unión Europea tuvieron que renunciar a un cierto grado de soberanía. Y si estás en un tratado de libre comercio, tienes que renunciar, te guste o no, a algún grado de soberanía. Entonces se emplea la palabra con verdadera propiedad. No se trata de estar dominado por el otro. Se trata de que si estás formando parte de una comunidad de comercio, de negocio, y cuidado, una tercera parte que a veces se olvida, de comunidad en la defensa de derechos humanos, de división de poderes, etcétera, etcétera. Pero si llegamos a ver un líder en los Estados Unidos que es capaz de decir que va a convertir a Gaza en una especie de resort mediterráneo, cuando esos palestinos que salieron huyendo regresan a lo que ha sido su tierra por siglos, de los siglos y los siglos, donde convivían también con los judíos, que como decía en la sesión pasada, los judíos se fueron al Éxodo cuando el emperador romano Tito arrasó Jerusalén porque estaban hartos de la guerrilla judía que les creaban muchos problemas, etc. Los judíos tenían razón, por otro lado, en defender lo que consideraban que era su cultura, la necesidad de conservación, y lograron, por cierto, el milagro de conservarse judíos sin territorio.
Yo siempre he dicho, digo yo que soy creyente, que eso es sobrenatural. ¿Cómo es posible tantos siglos y conservarse como judíos con un sentido de pertenencia y en algunos casos notable de doble pertenencia, que son legítimas la una y la otra? Pero bueno, muchos sí se quedaron y vivieron por los siglos de los siglos en lo que es la Palestina, ¿no? Ahí convivían judíos y palestinos. Ahí andaban, pues. Y llegaron ocupaciones y potencias extranjeras, y ahí seguían ellos viviendo. Entonces, ¿cómo tú puedes decir esa barbaridad? Es el regreso de los bárbaros, que los vas a sacar de... Pero ¿cómo los vas a sacar? Y se los vas a dar a los egipcios o a los jordanos como si fueran mercancía. Pero estamos viendo cosas que son absurdas, pero además amenazantes, ¿eh? Además muy amenazantes. Hay una serie de red de poderes económicos, de poderes financieros, que van pactando por encima de todas las particularidades, sean nacionales, sean regionales, que se están extendiendo por el mundo y que, claro, irán frenando las capacidades de autodeterminación. Es que si en algún lugar el absurdo ha germinado es precisamente en el mundo, no en tiempos de Camus, que ya se veía venir, sino en los tiempos actuales. Vean ustedes, el absurdo, Camus nos revela la sensibilidad absurda, pero desde más allá, digamos, de que se planteara como una cuestión social, que hubiera permitido que se escribiera el proceso, que se escribiera el castillo, que se escribiera la cantante calva, que se escribiera Rinocerontes, que existiera la obra de Samuel Beckett, la obra de James Joyce, etc. Hay un absurdo que se remonta por el mito de Sísifo, desde luego, Prometeo, la historia de Prometeo, y desde luego también el hecho de que nos tenemos que morir, que el día menos pensado, pácatelas, ya no queda, ya no se puede hacer una fin. Ahí está presente, ahí me está llamando. Da mucha rabia, da mucho coraje. El gran poeta Manrique en las coplas a la muerte de su padre ve la muerte como una afrenta, como una afrenta. Y el poema de Manrique es verdaderamente y en todos sentidos es conmovedor. Es decir, ser seres para la muerte que sin embargo pueden afirmar la luminosidad y el valor de la existencia. El amor también, que cultivarlo, mantenerlo vivo, es un arte. Y sin embargo hay un día en que se envejece, en que se van perdiendo ciertas formas de profunda afirmación de la vida, el erotismo, que es la poesía del amor, etcétera, etcétera, ¿no? El absurdo también nos hace ver que ese absurdo acompaña al ser humano desde que es una criatura consciente de sí mismo. Es decir, cuando aflora la inteligencia que tiene como consecuencia la formación de las primeras organizaciones sociales complejas, los estados humanos, ¿no? Todo eso es una afirmación de la vida y sin embargo vemos, el historiador ve, el ser humano que se preocupa por estas cosas lo ve, cómo todas esas grandes culturas conocieron la muerte. Cómo a veces ni siquiera se sabe, se siguen haciendo planteamientos, historiadores, antropólogos, ¿y por qué? ¿Por qué todas las culturas mayas se fueron acabando? Sí existen, claro, pero no son culturas que puedan estar al nivel de los tiempos, en diálogo con las ideas dominantes, que por tanto se van reduciendo sus habitantes, se van poco a poco extinguiendo, etcétera. Cuando llegó Cortés acá, todas las culturas, las grandes culturas mayas, como tales grandes culturas, habían desaparecido. No así me detengo un momentito, ¿eh? La vida respetable, la vida que no había por qué buscar destruir, sustituir por otra, en las pequeñas comunidades. Fue el caso de ese soldado español, Gonzalo Guerrero, que junto con un cura se salvó del exterminio de una batalla con los pobladores mayas de la región, y ahí estaban los dos,
El uno, Gonzalo Guerrero, le gusta una muchacha maya, se acerca a ella le gusta a él, y acaban casándose y él acaba siendo un príncipe maya y incluso le doraban las orejas y se viste al modo maya y acepta también los dioses mayas, etcétera. Y el cura no, el cura no. Lo más curioso del cura, que reclamaba y soñaba con el regreso de sus paisanos, era que era un sevillano cetrino que cuando lo encuentran Cortés y los suyos, pensaba que era un maya, ¿no? Y ese estaba enojadísimo, ¿no? Porque él vivía en la nostalgia de su españolidad, ¿no? Y en fin, y el caso es que está feliz con los que llegan, y cuando cuestiona a Gonzalo Guerrero, esto lo cuenta este, el soldado, hombre, que escribió la historia verdadera de la Nueva España, y dice, pero mire, señor, yo ya no puedo irme con usted, yo tengo mujer de aquí, y mire mis hijitos, no los ve muy bonitos, yo no me debo a usted, yo me quedo aquí. Y si usted ataca, pues yo atacaré contra usted. Es una de las historias más hermosas que tenemos pues en aquellos años ya lejanos, ¿verdad? Pero bueno, en fin, todas desaparecieron. Y Teotihuacán, la ciudad mayor del mundo, desapareció, llena de inmigrantes, por cierto, que iban a trabajar a Teotihuacán. Y adiós, Teotihuacán. Recuerden ustedes que el Imperio Mexica era muy joven. Estaba pasando apenas al verano de su cultura, ¿no? Cuando llega Cortés. Pero grandes culturas desaparecieron, como desaparecieron también en Asia y desaparecieron también en África, etcétera. La muerte, el cansancio, el absurdo, cuando no hay vinculación en torno a ideas vivas que mantengan a las personas con un sentido finalmente de la vida. Vean ustedes, es muy difícil que pensemos que en México pudiera darse un movimiento como fue el movimiento cristero. Muy difícil, porque ya no hay esa vinculación, esa compartición profunda de valores comunes. Nuestros inmigrantes se someten a otros valores, a otra cultura, y extrañan mucho y compran su terrenito para que los entierren en un lugar de Guerrero, de Oaxaca, de Jalisco, etcétera. Lo compran a plazos para que los entierren por acá, pero ya aquí seguramente no vivirían, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay algunas cosas, como son conocer el Estado de Derecho, eh, el saber que si te esfuerzas, si trabajas, si aceptas el reto, puedes llegar a lo que no podrías haber llegado en tu patria, en tu lugar de origen. Yo conocí mucha gente en Nepantla, que aquí no hubieran hecho nada y que ahora son pintores, bailarines, dueños de una pequeña taller de trabajadores de la electricidad, etcétera, etcétera. El Estado de Derecho, en fin. Pero ya no puedes. Si conoces todo lo que es la, todo lo que es la sociedad moderna, que aunque a su vez te va a traer, y eso también es absurdo, otros problemas, la lucha por la vida, la competencia a veces sin sentido, etcétera, etcétera. Es decir, el absurdo ahí está, la sensibilidad absurda aflora en el momento menos posible. Recuerden ustedes cuando en el cine europeo de mediados del siglo se trabajaba tanto la incomunicación humana. Porque antes no se preocupaban de la comunicación humana, porque todos nos comunicábamos, en principio. La persona que no se comunicaba era un ser excepcional, tipo raro, una tipa rara, extraño. Si salía del común, nadie la podía entender. Un asesino como Pierre Rivière, ¿no? Que lo estudió Michel Foucault, que mata a su padre, a su madre y a sus hermanos en tiempos de la Revolución Francesa. Esto era un caso excepcional tiempo atrás, rarísimo, inexplicable realmente, ¿no? Hoy en día basta ver el periódico, encontramos Pierre Rivière en todos los estados, en todas las latitudes, en todas partes, etcétera. Quiero decir que algo lleve en Dinamarca, como decían en el Hamlet de Shakespeare. Algo se está pudriendo en el mundo.
Se están perdiendo las cosas más elementales, ¿no? Para encontrarnos los unos a los otros. Hay, hay un punto que tocó Camus que lo hace radicalmente importante, porque frente a Sartre, Sartre era más filósofo, era realmente un filósofo, preocupado por la teoría del conocimiento, preocupado, en fin. Pero Camus nunca dejó de ser un ser humano concreto, que vivía una vida concreta, que tenía tiempo para ver al otro, que era un hombre que tenía la necesidad del compromiso concreto, ¿no? Que si algo no había en él era el amor abstracto, sino los amores concretos, los amores que se tocaban, ¿no? Que se metían dentro de ti mismo, etc. Bien, hay un punto, y estaríamos ya entrando en el otro bloque, un punto que a mí me interesa mucho, y es el rescate que él va a hacer del Marqués de Sade. Muchos vemos al Marqués de Sade como un monstruo, un depredador, lo era. Monstruo originalmente significa prodigio, no se olviden, ¿no? Pero era un ser prodigioso. Prodigioso porque se atrevió a cosas que mucha gente las sentía, pero no se atrevían a ejecutarlas, ¿no? Es decir, eh, el hacer frente a lo que considero una verdad, que el mundo no tiene sentido, que no hay orden ni concierto, que no hay Dios y que todos los hombres son en principio desconfiables. Todo eso lo vivió el Marqués. Entonces lo que tengo que hacer, si puedo, es ejercer mi libertad. Es decir, darme todo el gusto a mí mismo que pueda. Divertirme viendo a los otros como espectáculo. Todo eso lo encarnó el Marqués. Y es fácil decirlo, pero muy difícil hacerlo. Yo les ponía el ejemplo de un alma próxima al Marqués de Sade en el siglo XX, que fue el novelista Céline. Sufrió la guerra, padeció la guerra, fue gravemente herido en la Primera Guerra Mundial. Era un médico que atendía gratis a los que no tenían, entró al Partido Comunista y empezó a ver la inautenticidad de los camaradas, la inautenticidad de todos, y además no tenía el sentido de que hubiera un Dios, que hubiera la posibilidad de recuperación del sentido. Y como era muy inteligente, muy sensible, y al mismo tiempo era capaz de desarrollar todo un pensamiento bien estructurado y teórico, y un pensamiento práctico, un hombre que resolvía fácilmente los problemas cotidianos, que hizo Serín lo que se le pegó la gana para sacarle el mayor jugo a la vida que le podía sacar. Yo les conté algunas anécdotas de él, como cuando conocen un viaje en un barco a la secretaria de Henry Ford, la liga y llega como amante de ella a Detroit y acaba siendo un alto ejecutivo en la Ford Motor Company. Lo mismo hizo en Alemania cuando lo mandan a la casa, un alemán amigo de su padre, y acaba seduciendo a la esposa del alemán, y su padre estaba enojadísimo y estaba, ¿qué ha hecho mi hijo? Etcétera, etcétera. Y cuando está acabando la guerra y se larga a Dinamarca, pero pasando antes por Alemania y diciendo cínicamente, he venido aquí a cobrar derechos de 6 millones de derechos de autor, los 6 millones de judíos muertos en el Holocausto. Y se esconde en Dinamarca y cuando ve que ya la gente no tiene reivindicación ni venganzas ni ajusticiamientos, regresa a Francia, llora terriblemente, hasta escribe un libro que es una maravilla de lamento del mal que hizo y la gente llora con él y lo aplauden en el periódico, fotografías, el hombre que se arrepiente, el hombre que llora sus culpas, etcétera, etcétera, y se va a su casa de campo en las afueras de París a escribir, a contemplar, a caminar todas las tardes en medio de los muy bonitos rosales que sembraba su mujer, etcétera, etcétera, y murió finalmente de una apoplejía una de las tardes que salía a caminar. Así era el Marqués de Sade. Pero si ustedes leen, recuerdan alguna novela del Marqués, esa novela que escribe, que se inicia con una gran comida de los libertinos. Lo que es interesante es la descripción que hace. Es geométrico. Todo es geométrico. Una mesa con una serie de febos, de niños, que están como las patas de la mesa larguísima, mientras los libertinos
pues los van acariciando, tocando, besando, etcétera, ¿no? Pero todo es un orden geométrico perfecto. Todo el placer está perfectamente ordenado, como la Place de la Concorde que sigue la revolución en París, geométricamente perfecta. Si alguien vio lo que anunciaba el racionalismo, el empirismo, el haber expulsado a Dios y al espíritu religioso de la vida, si alguien lo vio, fue el Marqués de Sade. Entonces, nada lo detenía. Buñuel lo vio muy bien en la película La Vía Láctea. Por cierto, me detengo un poquito, porque esa es una película que muchos amigos míos no decían, ¿qué sentido tiene todo esto? Es el sentido del absurdo. Toda la Vía Láctea es un viaje por el absurdo a lo largo de la historia de la humanidad. Buñuel se inspiró en esa gran investigación de Marcelino Menéndez Pelayo, que se llama Historia de los heterodoxos españoles, que es una historia documentadísima de los herejes a lo largo de la historia de Europa y cómo esas herejías surgieron o llegaron a España. Uno de los capítulos más impactantes de ese libro, que Buñuel lo saca también en la Vía Láctea, es la historia del gallego Prisciliano. Este Prisciliano es un señor poderoso de Galicia que su filosofía epicúrea era la filosofía del placer, que había que dárselo gradualmente para no agotarlo, ¿sí? Para que pudiese regresar, ¿no? a la orgía, lleno de ilusión, de fantasías renovadas, etcétera, etcétera. Y luego hacías un poco de penitencia para desear con mayor ardor los placeres. En la película de Buñuel vemos a Prisciliano que están en una misa con otros curas y él también era cura, está con otros curas y de pronto cuando acaba la misa empieza el placer, la orgía en plena naturaleza, porque había que cantar a la naturaleza, había que regresar a la naturaleza, etc. El resto de la historia de Prisciliano es que se liga, ¿no?, un par de francesas de Burdeos, de la Aquitania, y se va con la madre y con la hija de la madre, y luego, amando a la una y a la otra, muchos años, hasta que lo agarran la Inquisición y lo cuelgan en Zaragoza, España. Bueno, la historia de los heterodoxos que alimentó tanto a Luis Buñuel para ver estos absurdos que se van tejiendo a lo largo de la historia, tiene también, a propósito de lo que hablábamos, de la espiritualidad jesuítica y la espiritualidad de Port Royal, la escena del duelo del jesuita y el jansenista y el pascaliano. Es una escena muy padre porque el jesuita, digo, muy bien, muy lograda cinematográficamente. Lo malo es si no se sabe que eso tiene una base de realidad. El jesuita está investigando los horrores que hacen en el convento, las monjas que se infligen castigo, las que tienen otros placeres ocultos, etc. Y anda el jesuita investigando para denunciarlos y llevarlos a la plaza pública, digamos, ¿no? Y entonces se encuentra con el gran sacerdote, digamos, del lugar, que lo reta el jesuita, el otro saca la espada, y los dos empiezan a batirse, y el uno, estos son los Buñueles, y es también la sensibilidad absurda. El jansenista dice frases de los pensamientos de Pascal, y el jesuita le responde con frases del padre Suárez y del padre Molina. Es decir, es un duelo teológico en el que se está dando. Si uno no entiende, yo me reía mucho, qué malo, qué extraordinario esto que ha hecho aquí Buñuel, ¿verdad? Bueno, toda la película está llena, y claro que aparece el Marqués de Sade, que tiene una chavita, la cosa de pederastia, amarrada, y le está hablando de los placeres, de la bondad humana, y todo esto va calentándolo a sí mismo, haciendo cada vez más intenso su deseo. Y la otra niña, así pobrecita, toda encaminada. Bueno, es el absurdo, otra vez. Pero ese absurdo, si ustedes leen, o se acercan a leer al azar, porque yo sé que son 8 volúmenes de letra pequeñita, etcétera, todo rigurosamente investigado por Menéndez y Pelayo. Menéndez y Pelayo, que quería, por cierto, para dar una idea de este hombre,
un documento que tenía que ver con España y que estaba en no sé qué museo de París. Y entonces no se lo permiten sacar. Dice, déjeme leerlo, solo leerlo. Se lo aprendió de memoria. Y eran como 80 páginas. Y al regresar a España las tradujo. Que se iba todos los días a la biblioteca con un buen porrón de vino y mientras estudiaba y escribía tomaba su vino, ¿verdad? E hizo esta obra verdaderamente, murió, claro, muy joven, a los 50 años, pero estaba mentalmente agotado, ¿verdad? De toda la obra de erudición de Menéndez y Pelayo. Bien, Buñuel en los últimos años de su vida, todos los días abría al azar los heterodoxos españoles. Dicen que en la película lo ayudó mucho explicándole ciertas cosas, el dominico Julián Pablo. Es posible porque lo quería muchísimo. Julián Pablo a él y él a Julián Pablo. Y así hizo esta película, que es un viaje por todas las herejías y todas las cosas absurdas. Recuerden esa otra secuencia en que hay un tipo que viene en un coche deportivo muy bonito, bla, bla, y los dos peregrinos le piden aventón y el tipo no les hace caso y luego el tipo se estrella contra un árbol y cuando regresan los dos peregrinos, ven a un tipo comiéndose una manzana, que es Satanás, ¿verdad? Aparece. Es una imagen muy socorrida del diablo, del demonio. Y lo primero que les dice el diablo es, este tipo, no, miren qué buenos zapatos tiene. Ustedes están muy mal calzados, no me agárrenselo. No, ya, ¿para qué lo quiere? No, sáquenle todo lo que puedan. No, no, claro, digo. Y entonces estos pues se llenan de, y el tipo que les había negado el aventón, ahí se había muerto. Toda la película es un largo viaje por la sensibilidad absurda. Buñuel es finalmente un contemporáneo, 13 años más grande de edad que Albert Camus, pero eso está retratado ahí. En Buñuel se da, si ustedes quieren, otro absurdo. En principio no creer y rechazar todas las llamadas a una sociedad ordenada, un sueño de utopía, etcétera, pero una radical afirmación de la vida, como Camus también. Camus amaba a María Casares, amó también a Francine, su esposa. Camus era un hombre comprometido con sus amigos. Buñuel gozaba pasear a su perra, se llamaba Tristana, como una película de él basada en una novela de Galdós. Le encantaba preparar la paella e invitar a los amigos, pero cuidado, si eras impuntual. Una vez Carlos Fuentes y otros, que los había invitado a comer la paella que hacía, se encontraron la paella tirada en la calle porque habían llegado tarde. Quiere decir que en este sentido, eso también es absurdo. Pero era un hombre que de alguna forma asumía todos estos absurdos, que jugaba con estas mismas ideas. Un día me contó el cura Julián Pablo, que le dijo, oye Julián, ¿cómo me encantaría que cuando viniera Carlos Fuentes, pásame un rosario para que me vea rezando el rosario, para que se escandalizara Carlos Fuentes, ¿no? ¿Cómo es posible que mi admirado Buñuel haya aprendido ahora de viejo? Es decir, jugar de alguna forma con nosotros también. Hay una escena en El fantasma de la libertad. Lo digo porque hay que ligar esta sensibilidad absurda y en quienes se da plasmar esta sensibilidad absurda que obedece, por otro lado, a nada extraordinario, ni mixtificado, sino algo que es real, algo que es real. El que tiene una relación con su tía, el joven adolescente, y después de estar con ella en el lecho, aparece un zorro y se termina la escena. Fade out y vamos a otra escena. Zorro, la mirada del zorro, etc. Algo que se nos va quedando, pues, en la mente, ¿no? Se nos va quedando como una visión que luego nos hace reparar, pues, en este sentido de los múltiples significados que suelen tener las acciones, las acciones humanas. Pero sin embargo, ¿por qué vivimos a pesar del absurdo? Esto es lo que a mí más me gusta de Camus. No hay que jugarse a la revolución, ni aceptar la muerte de los inocentes, ni hacer un juego en función de que creer que el mundo tiene un orden. Si no ves ese orden, pero tienes amigos a los que quieres, con los que te comprometes, y tienes un compañero o una compañera que te significan y le significas,
y de pronto disfrutas un buen pino, un buen platillo, eso también es la vida. ¿Y por qué no lo vas a disfrutar? No vas a ser una especie de persona que está pasándosela llorando, ¿verdad? Cuando la misma vida te lleva a sentir estas pequeñas cosas que tienen realmente un profundo sentido. Aceptar, pues, la vida en lo que tiene de valioso y que es cotidiano y que es a pesar del absurdo. Pero la sensibilidad absurda es algo que ahí está y que vas a tener el valor de verlo y de no negar lo que es la realidad. No negar como ese personaje de la caída que recuerda a esa mujer a la que pudo haber salvado, pero que no, porque eso, qué tontería, no se va a matar, ¿no? Yo sigo mi camino, sigas tu camino y luego, en efecto, la mujer se suicidó. ¿Sí? Y con decirle, ¿cómo estás? Quizá la hubiera salvado. El gran hallazgo de Camus, como el de Kafka, como el de James Joyce, como el de Witkiewicz, es sabernos, como el de Milan Kundera, es hacernos sentir el absurdo. Piensen en La Broma, la gran novela de Kundera, La Broma, ¿no? La Broma que le costó años de cárcel al que padeció la broma, etc. Tantas cosas. Bueno, recuerden también, volviendo otra vez a estos esclavos, a Czesław Milosz, y ese libro que se llama, no es de Milosz, es de Arthur London, que fue secretario del Interior del gobierno checo. Arthur London, que padeció los juicios stalinistas y que en un momento dado, en su vida real, el Partido Comunista le da una misión de ir a X lugar en Italia y entregar un documento a alguien con tal contraseña. Y el tipo lo hace lo que le ordena el partido. Y cuando lo llevan a juicio, lo destituyen como secretario del Interior y le preguntan, pero es que usted le dio papeles y dinero a un agente de la CIA. Y él dijo, bueno, pero es que yo no sabía, yo hice lo que el partido me dijo, un señor con tal contraseña, usted le va a entregar esto, yo lo hice, pero era un agente de la CIA. Sí, pero yo no lo sabía. Objetivamente, usted le dio esos papeles a un agente de la CIA, usted está condenado. Es decir, aquí no hay lugar para el humanismo, para jurisprudencia, para sobrepesar la situación. La persona queda nulificada en función de lo que se considera objetivo y lo que tiene realmente un valor. Todo el horror de esa sensibilidad absurda que estalla en esas situaciones límites, en esos momentos límites. El Marqués de Sade fue el primero que lo vio y el primero que lo asumió, incluso de hacer el bien a su pesar. Porque él lucha por el individuo y por el individuo que puede realizar lo que quiere y en la medida en que puede hacer. Y cuando ya al final, después de haberlo metido en la cárcel, años de años de años, al Marqués lo llevan al manicomio de Charenton, entre locos furiosos algunos de ellos, y entonces el Marqués, con esa inteligencia excepcional, se da cuenta que lo que necesitan es lo que hoy en día en el siglo XX se llamó el psicodrama. Pónganlos a actuarse a sí mismos, los unos frente a los otros. Y vamos armando una puesta en escena con el dolor de todos y cada uno de estos compañeros que tengo en esta casa de locos. Y en la medida en que la gente hablaba y echaba los monólogos de lo que le pasaba, se iba dando la liberación y aparecía en ellos la sonrisa y la conformidad. Hizo el bien a su pesar. No quería el Marqués hacerlo. ¿Por qué? Lo iba a hacer. Pero tenía que pasar el tiempo. Que el tiempo se fuera rápido, que el tiempo que se divirtiera a costa de ver el mundo como espectáculo. Lo logra en Charenton y hace un bien a muchas personas, destrabando todo lo que los tenía enloquecidos en aquel lugar. Que a mí es que nos descubre esta otra dimensión del Marqués. Hay un punto que ustedes lo habrán leído en el mito de Sísifo, que él afirma, yo no estoy de acuerdo, que es un gran novelista, ¿no? Para mí es muy mal novelista. El Marqués construye muy bien sus novelas, como La Place de la Concorde,
es de una geometría perfecta, de un orden perfecto. Nada sobra, nada falta, etc. Ay, pero qué aburrido es. Es decir, no tiene un fondo, esa expresividad poética que tiene un real creador. Es un gran constructor con una inteligencia prodigiosa, y a los que quieran escribir novelas o estén con el deseo, la ilusión de hacerlo, el libro de él, Teoría de la Novela, yo no conozco un tratado mejor de cómo se hace una novela, del Marqués de Sade. Él no las hizo, pero qué bien lo teorizó, ¿no? Lo teorizó extraordinariamente bien. El gran precursor del crimen lógico. Recuerden que Luego Camus, después que escribe el mito de Sísifo, escribirá El hombre rebelde, donde habla del crimen lógico, el crimen de nuestro tiempo. Los crímenes de nuestro tiempo responden a la lógica. Te mato porque eres un enemigo del pueblo. Te mato porque eres un enemigo de clase. Te condeno por lo mismo. Eres un enemigo del pueblo y te niego pues cualquier posibilidad de expresión. También lo hacía la Inquisición. Te mato para que no pierdas a las buenas almas que hay en la ciudad, que hay en el pueblo, que hay en el lugar, etc. Te mato por tu bien, es lo que faltaba por decir. Como le dijo Roberto Belarmino, el jesuita, a Giordano Bruno: Giordano, tú sabes que yo te respeto mucho, pero piensa que el Papa está preocupado por las almas. Es decir, jódete, Giordano, lo que has dicho yo no lo creo. Yo defendería como el Papa nuestra verdad, etcétera, etcétera. Pero el daño que puedes hacer es enorme. No te has dado cuenta. Lo único que te puedo decirte es que yo no te mataría. No, yo no te mandaría, pero, la sensibilidad absurda. Es decir, por el bien de los demás, es necesario que vayas a la hoguera, como fue de hecho quemado Giordano Bruno, por el hecho de que el fondo, el núcleo del pensamiento de Giordano Bruno era panteísta. Y esto forma parte de un momento muy triste, ¿verdad? En fin, el absurdo. Y por otro lado, esto nos lleva a otra cuestión que tiene que ver con la comunicación social y que es muy importante. El Papa Paulo, creo que Paulo III, fue el que le dio luz verde, con quien dice consagró, le dio legitimidad eclesial, digamos, a la orden de predicadores, o sea, a los dominicos y a los franciscanos. Lo uno obedece a mantener un referente racional para mantener unidos conceptualmente, sensiblemente, a los católicos. La Inquisición agarra una enorme fuerza con los dominicos. Van a ser los juzgadores de los albigenses, de los cátaros. En Europa hubo, en el año 1000, se extendió a lo largo de varios siglos, una proliferación de dos movimientos, a cuál más interesante. El movimiento de los cátaros, los puros, los del amor romántico, etc. Y los valdenses, los que decían que la riqueza y el poder habían pervertido a los seres humanos y predicaban una patria universal en Europa y además comunista. Es decir, había que repartir los bienes que hubiera. Eran unos fanáticos terribles. Y los otros lo eran, pero en el sentido en el sentido del placer, en el sentido de los placeres mundanos. Eran los puros que creaban grandes, que mitificaban a la mujer amada, generalmente una mujer casada, cuando eran caballeros andantes o cuando entraban en un ejercicio de caballería, brindaban como el tonero al público, brindaban a la mujer amada y se ponían los colores de ella de un modo insolente frente a todo. Esos eran los cátaros. Los cátaros llegaron a dominar no pocas ciudades europeas, entre otras la ciudad de Toulouse, y los dominicos luchaban contra cátaros, contra valdenses y contra quietistas. Los quietistas son los que consideran que uno no tiene que mover nada, que Dios lo mueve todo, y que uno tiene que vivir, como quien dice, marginado del mundo, no operar. Te duele algo, aguántate. Por algo Dios te lo ha puesto. Tú no te mueves. Te pasa algo mal, acéptalo. Eso es lo que Dios quiere.
todo lo quiere Dios. Tú no te muevas, tú tranquilo, quieto. Tienes que aceptar lo que es. Había una secta en Venezuela de una tal madre Mimi, donde fueron los hijos de Barthes y San Moto un niño que quisieron profesar ahí. La madre Mimi era una especie de profetisa, una ex monja, y ese era el centro de su pensamiento. No moverse. Dios muévete. Tú tranquilo. Si te enfermas, aguanta la enfermedad y muérete. O sea, no luches, no te rebeles, no te... Es también esto muy viejo. El gran quietista en la historia de Europa, de la civilización europea, fue un aragonés, Miguel de Molinos. Este Miguel de Molinos era un hombre muy quietista, pero por otro lado era un cátaro también. Todo eso es absurdo. Pero es que el absurdo está si nos fijamos, si atendemos a la vida que nos rodea, si leemos el periódico, buscando la otra significación de lo que el reportero respondiendo al qué, quién, cuándo, dónde, cómo, por qué, nos cuenta, lo otro que puede estar detrás de todo eso, ¿sí? Lo pusilánime, lo ridículo, lo... Volviendo otra vez a Buñuel, en El encanto discreto, de pronto los burgueses que están hablando de frivolidades en una agradable escena por otro lado, aparecen en un teatro y entonces les da vergüenza que están delante del público y todos se van y la gente empieza a tirar lo que tienen a la mano y hay uno que no se va, que es el cura, porque él está obligado interiormente a darles una homilía. Hermanos, respetemos, amémonos. La gente la abuchea y el cura ahí sigue hasta que la fuerza de los objetos que le tiran lo hace salirse del escenario. La ciencia absurda. Yo creo que esta es la gran revelación de Camus con el sentido de que lo importante es afirmar la vida cotidiana. Lo importante es afirmar nuestras amistades, nuestros amores, nuestros sueños también, nuestros pequeños placeres, etc. Porque esto es lo que nos vuelve finalmente, lo que nos hace que respetemos realmente al otro. No las grandes ideas que nos llevan a condenar al otro y a llevarlo al patíbulo al otro. Cuando yo oigo estos discursos que están renaciendo, estos discursos patrióticos, cada vez siento más, pues siento más coraje de que sigamos repitiendo estupideces y no volviendo otra vez a lo que realmente nos da un sentido positivo de la existencia. Pero cuidado, el ser humano necesita, vuelvo con lo que empecé, a las palabras de Camus, que algo que el mundo le sea familiar. Si no hay nada que nos vincule, algo profundo que nos vincule, que nos liga a los unos y a los otros, el mundo es irracional, carece de sentido y nos vamos volviendo exiliados, extraños. Un mundo de exiliados, un mundo de desarraigados, que es uno de los grandes problemas de nuestro tiempo. Vean ustedes, un inmigrante tradicionalmente y a lo largo de los siglos era alguien que buscaba dejarse tocar, impregnarse, y cuando se le reconocía como natural de un lugar, era algo que él había conquistado, que él defendía, que él amaba, porque le había costado despojarse de una sensibilidad originaria y de desarrollar una sensibilidad que era de otro, de personas de otro paraje. Hoy en día no es así. Hoy en día son mis derechos. Aunque ese mundo al que llegué me importe un soberano cacahuate, me resulte la carabina de Ambrosio. Es decir, todo es desafío, todo es violencia, todo es combate, todo es exigir algo que no me he ganado, que no me ha ido impregnando. Por eso esta moda de tener doble, triple y hasta cuádruples nacionalidades. Oiga usted, si usted asume una cultura, una confraternidad determinada, y no es lo mismo esto que lo otro. Estoy acá o estoy allá. Estoy en un sitio o estoy en otro. Todas esas son formas del absurdo en el mundo contemporáneo, ¿no? Que se puede ver, insisto, con leer un periódico, cualquier periódico, con atención, cualquier revista con atención, y estar viendo las cosas que están sucediendo
Hay una, hay una escena de un personaje de Buñuel, siempre ese gran actor, Fernando Rey, por la gran atracción que tenía Buñuel hacia los viejos. Hay usted saber por qué. Pero que está, lee la declaración de un político y qué estupidez. También en El Ángel Exterminador, de pronto alguien recuerda unos versos de Manrique y dice el otro, claro, a la mar, que es el morir. Así es. Y siguen bebiendo tan tranquilos y han hablado del final necesario, de la muerte que se viene, que están encerrados ahí sin saber por qué, y nunca saben por qué, pero están todos encerrados, víctimas de sí mismos. Todo ha sido una invención de sí mismos, de que están encerrados, de que son, que quedan, que han cortado toda relación con el mundo exterior y van desarrollando poco a poco, van saliendo sus manías, van saliendo sus mortificaciones, van saliendo su sol y aquello va siendo cada vez más y más y más intolerable. Hasta que una mujer a la que llaman la Valquiria, que creo que la encarna Silvia Pinal, bueno señores, y estamos aquí encerrados, es porque no hemos intentado salir. Y entonces va y sale normalmente. Y luego aparece un rebaño de ovejas que van entrando a una iglesia, etcétera, ¿no? Otra vez la sensibilidad absurda. Yo diría que Camilo reveló la verdadera y profunda característica de este mundo en el que estamos viviendo, este mundo de la no verdad, este mundo de la posmodernidad, este mundo del malemadrismo, en el que todo se vale, en la que todo cabe y en la que no hay el menor sentido de la más mínima y elemental coherencia, que por consiguiente nos está expulsando. Vamos rompiendo todo vínculo con el prójimo, todo vínculo con los demás. Cada vez somos más extraños los que formamos una clase a los que forman otra clase social, porque ya no nos vincula nada, nada. Al señor feudal y al más humilde de los villanos los unía la fe. Vean ustedes, por ejemplo, y para terminar esta cuestión, que ya va a ser 9:45, ahora se ha puesto de moda, bueno, hasta han dicho ya que ahora se va a estudiar en náhuatl en las escuelas. Toda lengua que no se habla se olvida y se pierde. ¿Sí? Entonces, yo entiendo muy bien y me parece muy importante que en las comunidades donde se habla náhuatl o se habla cierta lengua maya, se enseña la gramática, para que esas personas que la están viviendo cotidianamente puedan expresarse poéticamente, darle el sentido a la vida que les da esa propia lengua. Perdonen, así fue en los 300 años de Nueva España, así fue. Estaba la lengua franca, el español, a través de la cual nos comunicábamos todos, y las lenguas comunales que se practicaban. Fue la independencia en nombre del individualismo nacionalista la que dijo que no había que hablar las lenguas naturales. Pero finalmente, si nos comunicamos de Sonora a Yucatán, es por la lengua española. Y si nos comunicamos con los guatemaltecos, los salvadoreños, los colombianos y los argentinos, es en la lengua española. Y si empezamos a soltar esas lenguas y a la gente inventarse por encontrar sentido, cosa que es bastante común, una lengua diferente, eso es un manicomio. Algo que le conviene mucho al poder imperial, es decir, que estén divididos, que no tengan vínculos. El vínculo fundamental es la lengua y también la sensibilidad religiosa. Cuidado, ¿eh? Las dos cosas. Eso es algo que al imperio nunca le ha gustado. Por eso siempre los norteamericanos, los yanquis, han buscado fomentar el indigenismo per se. Per se. Todo lo que rompa la posición de vínculos entre los habitantes de una comunidad. Y esto es muy grave, no nos damos cuenta. En Perú hubo también un tiempo, cuando estuve en Perú, conocía a algunos seguidores de un tipo que le llamaban, a ver si me acuerdo, Poncho, bueno, se me ha olvidado ahorita el nombre. Esta es una rebelión para restaurar el imperio incaico. Y murieron una cantidad, porque empezó a cundir la idea.
y hasta tipos que no se entendían en la lengua quechua, hicieron una unión política para defender la lengua, los valores incaicos, y claro, los mataron a todos. Y el resto de la gente, como les eran muy raros, muy extraños, y los veían como unos locos, no hicieron nada para defenderlos. A estos llevan también ese tipo de intentar lo que es absurdo, la sensibilidad absurda otra vez. Usted no puede llevar al momento actual, a la altura y la densidad histórica que ahora tenemos, a pretender vivir con usos y costumbres que corresponden a hace 500 o más años. Esto no tiene absolutamente ningún sentido. Y lo que puede disparar son locuras colectivas, trastornos colectivos, que acaban pagándolo los más humildes, aquellos que son usados para promover una idea determinada política que crea un fanatismo y que divide y multidivide a la sociedad. El asunto es bastante complejo, bastante importante. Yo creo que habría que luchar porque las lenguas madres que se hablan en determinadas comunidades, todos, esas comunidades puedan escribir en ellas, aunque sea con nuestro alfabeto, porque ya no hay otro. Puedan entender su gramática y puedan desarrollarse desde su interior. Esto no tiene por qué extrañarme. El notable filósofo, al que yo quise mucho como persona y admiro como filósofo, Ramón Chirau, siempre su poesía fue en catalán. Pero todos sus libros de filosofía estaban en castellano. Es natural, incluso por un sentido práctico. Hablaba las dos lenguas. Le eran perfectamente naturales las dos lenguas y escribiendo en catalán quedaba reducida a que lo leían los catalanes. Y escribiendo en castellano, por lo menos, estaba todo Latinoamérica abierta y desde luego México, donde vivía. Joan Manuel Serrat, que habla muy bien el catalán, que fue su lengua nativa, pero su madre era aragonesa, que hablaba también el castellano, y escribió canciones que les encantan a los catalanes, a mí también, aunque no tenga nada de catalán, pero algunas ciudades, Barcelona y yo y otras, me encantan. Sobre todo hay una de un catalán que está oyendo de la España de Franco y llega a Francia y le dice a una francesa, ah, que c'est beau la liberté, n'est-ce pas, monsieur? Que hermosa es la libertad, ¿verdad, señor? Que es muy bonita. Y esa la canta en catalán, como muchas otras, pero la mayor parte de sus canciones están en español. Y si no estuviera en español, no sería tan amado en México, en Chile, en Argentina y en el Perú, etc. Y los grandes novelistas catalanes del siglo XX, y vaya que no hay pocos, los Goytisol o Marté, escribieron en español. Bueno, con mayor razón, imagínense ustedes, ponernos a hablar a todos en náhuatl. Cuando he ido a Bellas Artes y de pronto me echan el discurso actualmente, primero en español y luego en náhuatl, donde seguramente la mayoría, si no todos, los que estamos ahí no hablábamos nada, yo diga, pero eso es absurdo, una sensibilidad absurda, como aquellos liberales del 19 que hacían loas y más loas a las civilizaciones precolombinas y ni hablaban las lenguas ni sabían nada de ellas. Y sin embargo hablaban apasionadamente en sus discursetes patrióticos. Es terrible la sensibilidad absurda. Creo que una lectura de Camus nos hace ver cómo el absurdo nos acompaña a lo largo de la historia, en nuestra vida cotidiana, con atender un poco a lo que sucede en todas partes, etc. Y un problema de comunicación. ¿Cómo le vamos a hacer para reiniciar un proceso de vinculación? Y creo que aquí la cultura juega un papel fundamental. La cultura como algo vivo, que debe ser el sentido mismo de las universidades. Como decía Ortega, primero la cultura, después la profesión y por último la investigación, que es para los doctorados, cuando estudiamos algo específico. Pero lo que nos vincularía a un ingeniero, a un estudiante de comunicación y a un administrador de empresa sería precisamente la cultura, la educación en las artes, no en la ciencia. Las ciencias no son cultura. La ciencia no es cultura. La cultura refiere a aquello que nos vincula a los seres humanos. El arte, que parte de la sensibilidad, una buena novela, un buen poema,
antes de entenderlo, lo siento. Una sonata, una sinfonía, antes de teorizarla, antes de conceptualizarla, la siento. Por eso la cultura es lo que vincula, la cultura es lo que nos une. En la Ibero, yo no sé si todavía, pero el padre Martens primero y el padre Ortolani, que lo hizo extraordinariamente bien, crearon el área de integración, una genialidad, para que ingenieros, administradores, arquitectos convivieran, por ejemplo, estudiando Marcel Proust o la historia de la música a través de Simón Tapia Colman y a tanta gente tan importante que Valerio Ortolani llevó a la Ibero para vincular, ¿no?, en torno a la cultura. No es ya la religión. Uno podrá creer y practicarle que bien, pero lo que nos puede vincular es la cultura, es la alta cultura. Decía el escritor Monterrey, yo no me aburro, me expreso. De ahí la importancia de las casas de la cultura, de los talleres literarios, de los talleres de teatro, de los talleres de composición musical. Eso es lo que nos hace afirmar finalmente la vida. Y entonces no nos aburrimos, porque nos expresamos. Bien, podemos pasar ya a la conversación. Creo que nos queda poco tiempo, pero nos quedan 10 minutos. Adelante, pues. De acuerdo, quien quiera preguntar, comentar algo, reflexionar, compartir alguna idea, adelante, los escuchamos. Adelante. Me encantaría comentar todo lo que estás diciendo sobre vivir el absurdo a la manera de Sísifo, que a pesar de estar condenado, vive felizmente. Y eso me recuerda a dos grandes ateos, a Carl Sagan y a Stephen Hawking, y vivían felices y vivían la vida, a pesar de que la vida fuera absurda. Me encantaría escucharte. Sí, no, pues yo imagínate, eso, tenían razones para vivir, ¿no? La pasión que tenían por sus búsquedas, ¿no? ¿No? Esta pasión llena una vida, va llenando una vida, llenando de sentido. Einstein era otro también, ¿no? Einstein tocaba un instrumento, ¿no?, más de uno, y componía música, etcétera, ¿no? Todo esto, y tenía un sentido su búsqueda también, ¿no? Es decir, estar buscando. Esto es fundamental, esto es expresar, es decir, sacar hacia afuera lo que de otra forma se te vuelve en un nudo que te va asfixiando. Por eso me parece tan importante, de veras, todos esos talleres que pueden desarrollarse en las universidades y que pueden desarrollar a lo largo y ancho de un país las casas de cultura. Diversos talleres de expresión. Aparte que sería una fuente de trabajo para no pocos escritores. Y mira, hablo más de escritores que de profesores de literatura, porque a veces los profesores de literatura esterilizan la literatura. No siempre, pero a veces son tan formalistas que mata todo. La literatura es vida, la literatura es algo existencial, ¿no? La literatura es comprensión de los diversos lenguajes que se dan cita en una sociedad. El científico ve todo con el microscopio, ¿no? Y la vida es flujo, la vida no es fija, la vida no se puede detener, la vida, aprender a encontrar la diversidad y las contradicciones dentro de sí mismo es una forma de afirmación finalmente de la existencia. Lo otro nos puede llevar al pensamiento dogmático, que es el pensamiento excluyente, lo cual me parece terrible, terrible y desvinculado. Sí, el problema no es, Camus era ateo también, Camus no creía. Podemos verlo en dos dimensiones, ¿sí? Una es que no creía porque no aceptaba un Dios que permitía, me estoy situando en él, ¿eh?, que a su vez lo toma de Dostoyevsky. Y quizá de un hombre muy humilde que lo vivió y como no era famoso y era analfabeto, nadie lo conocía, ¿no? Porque eso es el primero que dijo, no, hay muchos que pudieron no haber visto. Bien, el hecho el hecho de que uno, ahora me perdí un poquito, ¿eh? En fin, estaba
Sí, sí, un ateo podrá ver que no hay Dios, que no hay ninguna garantía de orden y concierto en el mundo, pero que la vida concreta merece afirmarse y que lo que él está buscando lo llena de satisfacciones y de ilusiones. Eso es lo más importante. También insisto, ahí vuelvo al punto, camínate. Por un lado, no podía aceptar la muerte de los niños, no podía aceptar las tragedias naturales, los malos golpes que nos puede dar la naturaleza, donde mueren inocentes, donde mueren criaturas que están en el vientre de su madre. Todas estas cosas le hacen rebelarse contra ese Dios. ¿Por qué si nos pudo haber hecho como ángeles? Pero por otro lado, tampoco, porque me gusta esta vida, no quiero ser un ángel. Tampoco. Es decir, no podía aceptar así racionalmente a Dios. Pero por otro lado, no sabía nada. Este es un tema más bien para teología, ¿no? Que no es lo que venimos a discutir acá, ¿no? Es decir, no no había sentido eso que en la tradición católica y cristiana se llama la gracia. ¿Qué hace que Francisco de Asís, hijo de un vendedor de telas, de un modisto, de muy buen gusto, que vestía a las damas y señores de la Perugia, que Francisco de Asís va a compartir muy bien vestido de soldado bien a la cruzada? Cuando regresa, se enfrenta al leproso que le pide algo. Y ese niño bien, que siente repugnancia por el leproso, lo ve feo y se sigue. Y de pronto algo pasa. Detiene el caballo, vuelve a mirar al leproso. Ahora lo mira y lo enfrenta, lo mira a los ojos, besa al leproso, le da su manto al leproso, sigue su camino, ya cambió. Eso, que podríamos decir que es realismo mágico, si quieren, pónganle el nombre que quieran, en la terminología cristiana fue tocado por la gracia. Entonces viene el gran problema teológico. Dios le da la gracia a unos y a otros no. Camilo tuvo esa fulminación por la gracia. No podía entender qué es la gracia. No se le daba, no creía, era ateo, pues. Y sin embargo, su vida está llena de sentido, colmado de sentido. Si es que no tiene que ver una cosa, de hecho, con la otra, ¿eh? Que socialmente se pierda la gran fuerza vinculatoria que tiene la fe en una estructura religiosa, es otra cosa. Por ejemplo, en el ejemplo que les ponía del Papa Paulo, que consagra a los dominicos, la organización religiosa, el trabajo conceptual, los teólogos, los grandes filósofos, y a Francisco de Asís, que se retira del mundo, que vive con los pobres, que come lo imprescindible, que rescata al lobo, que lo vuelve amigo de los seres humanos, etcétera, que todos son fraternos. Si bien la película de Rossellini, que es muy bella, ¿eh? Ahora se me olvidó el nombre, es un San Francisco de Asís, que una película de cuando empezaba además el cine hablado, pero es hermosísimo. Aquellos fraternos que se amaban los unos a los otros, que luchaban por resolver y superar sus distanciamientos, que ofrecían pues sus vidas en la confraternidad, y el gran teólogo dominico que podía ser Tomás de Aquino o Alberto Magno o Domingo de Guzmán, que son o del Tribunal de la Inquisición o grandes maestros en la Sorbona de París, pero los dos, como si los dos fueran necesarios. Vean ustedes, la estructura religiosa como organización de iglesia es lo que lleva a Dostoyevsky a meter en Los Hermanos Karamazov la novela de la Santa del Gran Inquisidor. El cardenal de Toledo se convierte en el Gran Inquisidor y ahí se plantea, porque llega un personaje que es como una reencarnación de Jesús y el Gran Inquisidor lo condena. Porque si tú dices lo que dices, que es el Evangelio, estás creando un mundo absolutamente anárquico,
absolutamente desordenado, etcétera, etcétera. Y el gran inquisidor condena a Jesús de Nazaret. Y el Papa Paulo, sin embargo, muestra que son importantes las dos vertientes. El que crea el mundo conceptual, el que nombra lo que puede ser nombrado para crear una vinculación, y el que a través del ejemplo, de la acción y de la entrega, el que no condenaría a Giordano Bruno, les da la misma legitimidad oficialmente en Roma. Es como las dos vertientes, ¿sí? La espiritualidad de los jesuitas o la espiritualidad de Port Royal. Vean ustedes que las conversiones en América fueron muy fuertes, las reales conversiones, cuando llegaron los jesuitas, porque los jesuitas predicaron el concepto de analogía. Todas las culturas tienen el mismo valor en principio, porque todas por analogía persiguen lo mismo, el bien, la verdad y la belleza. Y la belleza es el resplandor del ser. Y esto hizo posible que en Chiapas, por ejemplo, donde estaban los dominicos, que a través de Tomás de Aquino y Alberto Magno habían heredado el concepto de analogía, fueran amados, recibidos, aprobados desde sus propios rituales. Ustedes van todavía a San Cristóbal de las Casas y van a encontrar en San Juan Chamula, van a encontrar ritos que ligan las tradiciones de los ritos originarios de ese pueblo en un lenguaje y en torno a conceptos de la cristiandad. El principio de analogía. No hay culturas superiores a otras. Todas las culturas, todos los hombres de todas las culturas buscan lo mismo. Y el místico cristiano, como el místico judío, el místico maometano, y el místico hindú y el místico budista, todos están comprometidos con un sentido del bien, la verdad y la belleza. Esto nos encuentra a todos los seres humanos. No importa que se exprese de modo diferente y desde un canon diferente. Creo que esto también lo vivía profundamente Albert Camus. ¿Bien? Excelente, Paco. Estamos Gracias. comentando aquí en el chat para las personas que puedan ir preparando la lectura para la sesión 4. Lo que tú nos estás proponiendo es que se revise, se lea especialmente la parte de la libertad absurda Así es, que en el así está libro por del ese mito nombre de Sísifo. en el mito de Sísifo y centrarnos en esa discusión. ¿Alguien que quiera comentar algo antes de despedirnos o reflexionar algo? Pues a mí me gustaría hacer un último comentario, si me lo permiten, y gracias. Adelante, con mucho gusto. Primero, qué felicidad tener este reencuentro con Paco y su conocimiento. Esto nutre nuestras almas, nuestro espíritu y nuestra escasa inteligencia, y eso lo agradecemos enormemente ya de entrada, ¿no? Estamos en una época en que el populismo se está apoderando de muchos de los espacios gubernamentales y empresariales en el mundo. Y curiosamente el populismo es un gran generador de lo absurdo. Sí, Entonces, creo que más que nunca Camus está vigente, y por eso doblemente agradezco el haber retomado todas esta cercanía que en algún momento dado yo tuve con la obra de Camus. Así que para el Sísifo que todos llevamos dentro, creo que es importante eh, gracias. estar al día y estar al tanto de cómo no caer en este lodazal. Gracias. Ojalá, Por cierto, les ojalá quiero lo decir logremos. algo que puede ser interesante para todos ustedes. Vi que a través de Google que se puede bajar en PDF toda la correspondencia de Camus con la actriz María Casares. Es muy interesante porque cuando se escribían cartas, hoy en día serían correos electrónicos, pero bueno, escribieron muchísimo. Es un volumen enorme. Yo no sabía que era tan grande, ¿eh? Había leído por azar una carta u otra, pero son como 500 páginas. 10 años que fueron amantes. Ella interpretó obras de él en el Teatro del Odeón y en fin.
Y es toda la correspondencia que tuvieron durante 10 años. Entré a Google y puse correspondencia al ver Camilo María Casares y me encontré que, bueno, que se puede ya conseguir en la Gandhi, que bla, 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 pero que además ahí la podía bajar, porque claro, él ya no tiene que pagarle derechos de autor a él ni a ella. Y esa recopilación se debe a la hija de Camus, a Catherine, que logró reunir y salvar, desde luego, todas las cartas de su padre y las que había encontrado de la carta de ella. No sabía yo que él era un hombre de 43 años y que María tenía 22 cuando se encontraron. Y en fin, pero bueno, esa es la ventaja de una cosa epistolar, es que hoy leo una cartita, dentro de una semana leo 3, luego leo una. Y además es muy bonito asistir a esta forma de compartición, de intimidad, de pequeñeces, de cosas entre líneas, porque ya están sabidas por los amantes, ¿verdad? Entonces son como alfilerazos, ¿verdad? De recuerdos, en fin. Pero les paso esto porque para mí fue una gran sorpresa que allí estuvieran y que estuvieran pues todas las que se han conservado, ¿eh? Perfecto. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Gracias, Paco. Okay. Perfecto, pues estamos en tiempo. Si les parece, terminamos con esto la sesión 3 y nos veríamos el próximo jueves para la sesión 4. Les enviaremos la liga a la grabación del día de hoy y les recordaremos lo que hay que revisar escrupulosamente para la siguiente sesión. Sí, yo voy a darte desmenuzado, ¿no? También en 4 bloques. Así es, para Pues, compartírselo a los demás. uh-huh. Muy bien, pues buenas noches a todos. Muchas gracias, Paco. Buenas noches. Buenas Muchas noches. gracias. Que descansen. No, Buenas noches. Gracias. Buenas noches, gracias. bien. Muchas a todos. Igualmente.